Son las 7:31 y el presidente Noboa ha cumplido el sábado un año en frente del poder. Y acabamos de ver una cadena nacional de 12 minutos en la que explica y resume las principales acciones de su gobierno. Santiago Basabe, politólogo, catedrático de la Flaxo, columnista de Primicia, está con nosotros. Hola Santiago, gracias por acompañarnos. Primero, lo que acabamos de ver hace un momento, lo que vimos anoche, es como un reportaje muy bien producido. Hola Milton, buen día a la teleaudiencia. Sí, muy bien producido, con buen contenido, mezclando el tema local, en el tema de política propiamente, el tema de seguridad, los temas sociales, que en general siempre se criticó que el gobierno había dejado un poco rezagado, una buena producción, una buena forma de comunicación. Me parece que lo que se vio ayer da cuenta de un presidente que ha ido sobre la marcha aprendiendo cómo se hace política en el Ecuador y qué hay que hacer en el Ecuador para ser un buen actor político, pensando en el plano puramente electoral, ¿no? Y al final del año lo que tenemos es un candidato presidente que está ahí, al nivel de Luisa González, con cerca de 30 puntos porcentuales, y eso en un país complicado como el nuestro me parece que es bastante. El presidente ha aprendido a hacer política, dices, porque sabía comunicar bastante bien, o por lo menos de una manera diferente. Hoy sabe comunicar y hacer política, entonces lo fortalece más. Lo fortalece más, aprendió cómo se hace política en el Ecuador. Y en el Ecuador se hace política no siguiendo la norma, no siguiendo la Constitución, sino dando golpes de efecto, mostrándote como un mandatario que tiene capacidad de decisión, que está al frente, que puede gobernar. Y si eso implica irte por encima de la Constitución, pues lo tienes que hacer. Muchas de sus decisiones claves dan cuenta de eso. Y me parece, desafortunadamente, para el Estado de Derecho, para la observancia del país en el entorno internacional, eso genera réditos, genera votos, y ahí están las encuestas, lo dicen. Ahora vemos este resumen de lo que ha hecho durante el año el gobierno de Daniel Noboa, pero también quisiera decir que el resto de su gobierno no sabe comunicar bien. Si es que se han hecho las cosas que él dice, o que este documental, esta cadena nacional dice que se han hecho en temas sociales, en temas educativos, por ejemplo, que no se han conocido mucho, porque nos hemos enfocado en dos temas: la inseguridad al principio y ahora la energía eléctrica. Sí, evidentemente, el presidente tiene el gabinete de gobierno son dos ministros, es la ministra Palencia y es la ministra Manzano. Ahí empieza y termina. Yo creo que hay mucho trabajo por realizar, utilizar más al resto de los ministros, exponerlos, que públicamente los avances que puedan tener en las carteras de Estado se los coloque en la opinión pública. Seguramente eso no va a pasar ahora porque ya son pocos meses que quedan para una campaña presidencial y al que hay que exponerlo en términos electorales es al presidente de la República. En este contexto llega José de la Gasca como ministro de Gobierno, que parecería que le da por lo menos un giro de discurso fuerte al gobierno. No de discurso belicoso, como lo tenía el anterior ministro, sino de discurso fuerte, que no es lo mismo. Sí, yo coincido con eso. Es un ministro que, sin tener experiencia política, ha sido un jurista básicamente. En las pocas intervenciones que se le ha visto, se ha visto como un ministro con templanza, con capacidad de debatir, de argumentar, no de ofender ni criticar abiertamente, no de polemizar. Pero sí, me da la impresión que es un ministro que se va posicionando muy bien en las pocas semanas que tiene y seguramente será otra de las herramientas que utilizará el presidente para ubicarlo electoralmente, ¿no? Junto a la ministra Palencia y la ministra Manzano. En este año de gobierno, Santiago, ¿qué es lo mejor que tú crees que ha hecho el presidente y qué es lo peor que ha hecho? Yo creo que en el plano económico son las mejores cosas, ¿no? La relación con el Fondo Monetario Internacional ha mejorado, el país es bien visto en el plano económico, en el aspecto internacional. La eliminación del subsidio a la gasolina es importante. El país necesitaba que eso se amplíe a otros espacios. Es un año electoral, no lo va a poder hacer. Lo peor yo creo que son decisiones que le han afectado al país en el plano internacional más que en el local. El caso de México es muy claro y el caso de la vicepresidenta Abad. Yo creo que eso genera rechazo porque son inconstitucionales abiertamente en un sector muy chiquito de la población en el plano local, muy pequeñito. Pero yo creo que en el grueso de la población más bien genera una aceptación del presidente. Contradictoriamente lo que uno debería esperar de un Estado de Derecho. Pero sí, la gran afectación es en el plano internacional. Yo creo que la
la forma como nos observa la comunidad internacional es con mucha distancia, con mucho resquemor. ¿Puede ser por eso lo que pasó en la cumbre de la semana pasada? Evidentemente no hay coincidencias, yo creo que eso tiene que ver. Hay una declaración de una serie de exmandatarios que no son precisamente del Grupo de Puebla los que ponen las alertas, y yo creo que en el plano internacional hay mucho que hacer y ahí la imagen del país está muy resquebrajada. ¿Quién tú crees que ha sido el mejor ministro de este gobierno? Sin decir el más visible, sino el más trabajador, el que mejor ha hecho las cosas. Yo creo que la ministra Manzano le ha dado un cambio radical al tema de la energía. No has eliminado el problema, pero ha sabido comunicar de mejor forma. Ese es un alfil importante, y yo creo que la ministra Palencia evidentemente ha sido clave. Tan importante es que se le intentó enjuiciar. Si es que no habría sido ese el caso, no habría estado ahí. Una mujer que se muestra fuerte, se muestra propicia para el cargo que está desempeñando. Yo creería que ellos, en el plano de los ministros, son los que más relevancia han tenido, y evidentemente la ministra de Trabajo también. Para bien o para mal, pero ha sido una de las ministras que ha puesto el pecho a las balas, como se dice popularmente, y eso en un gobierno es necesario. ¿Y el peor ministro? ¿O el fracaso de ministro? Hay muchos, porque ni siquiera los conocemos. Hay muchos. Por ejemplo, un ministro que debió ser clave, más aún en un proceso electoral, es el ministro de Bienestar Social. Esa área, o inclusión social, cada gobierno cambia el nombre, esa área es clave, es decisiva, no solo por términos políticos, sino por el plano social propiamente, ¿no? El país es un país con graves problemas en ese sentido, y yo creo que haya habido una falencia muy grave, una ausencia de ministerio. Y si es que hay ministerio, y si es que se han hecho cosas desde ese ministerio, es poco lo que la población ha visto. Y ha habido solo una ministra, es decir, desde el inicio se ha mantenido un año la actual ministra de Inclusión Económica. No ha cambiado mucho su gabinete el presidente, sobre todo en algunas áreas que no son tan políticas, digamos. Sí, no ha cambiado mucho porque la imagen es de él, y porque me parece que la orientación del gobierno en este año ha sido fundamentalmente electoral. Pero obviamente para lo electoral también podrías necesitar de ministros que apoyen tu trabajo, y yo creo que ahí hay una deficiencia importante que dudo que vaya a cambiar, insisto, en estos meses, diciembre y enero, porque van a ser donde se tiene que posicionar la imagen de Noboa de cara a tratar de acercarse a la primera candidata en el plano presidencial, que al día de hoy parecería ser, sigue siendo la señora González. Se muestra como un presidente muy familiar, además. ¿Cuánto ha ayudado o no? ¿Cuánto está ayudando? ¿Y cuánto podría ayudar o no la primera dama? Mucho, mucho. Este es un país pequeño, un país donde la familia es clave, es importante, la relación con tus padres, con tus hijos, con tu pareja es fundamental. Ese ha sido desde todos los sectores políticos como el gran centro de atención. Es un país conservador, donde las tradiciones importan y donde la familia nuclear en términos muy tradicionales vale, y yo creo que el presidente ha sabido transmitir eso, desde su esposa, la familia y la madre, que yo creo que en este proceso electoral no ha aparecido tanto, pero va a ser muy importante en la campaña. La libertad de expresión en este año, ¿cómo la ves? Yo creo que ha tenido altibajos, como siempre, menos que en otros gobiernos. Hay mucha gente que critica al gobierno abiertamente y critica la falta de libertad de expresión. Si habría esa libertad de expresión, no podrían estar haciéndolo. Hay altibajos. No ha sido, creo, un gobierno con ataques a la prensa abiertos, claros. A nadie le gusta que le digan cosas que no le gustan. A nadie le gusta. Eso es evidente. En términos internacionales hay los estudios, los índices, y el Ecuador no ha desmejorado en ese sentido. Entonces creo que es un gobierno que no ha sido lo suficientemente tolerante como todos desearíamos, pero que en términos generales ha sabido mantener la relación con los medios de comunicación y con la opinión pública en general, no solamente los medios de comunicación. La inseguridad, que era la bandera de la campaña anterior, todos porque estábamos en el peor momento, pero ¿se ha hecho algo por la seguridad o ha sido solamente intención, discurso y propaganda? Golpes de efecto importantes, golpes coyunturales importantes que generan votación. Básicamente yo creo que es eso. Ver a las Fuerzas Armadas en la calle, yo creo que a la gente le genera un sentimiento de seguridad sin que necesariamente eso implique una disminución de los problemas. Una policía mucho más activa. El comandante general de la policía es una voz fuerte ahora en el gobierno, tiene frecuentemente apariciones en medios y en redes sociales. No creo entonces que se haya resuelto el problema de fondo, porque nadie lo iba a resolver en un año, pero yo creo que la gente observa algo. Y me parece que la evaluación de Noboa desde la ciudadanía es, vemos algo. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero no tenemos por quién más votar. Esa es la opción que tenemos.
La peor relación que ha tenido el presidente con la Asamblea, sin duda. Con la Asamblea. Empezó bien, empezó sacando leyes urgentes, pero que auspiciaban un gran año. En algún momento se quebró todo. Se quebró, pero no del todo. Yo creo que la Revolución Ciudadana sabe percibir que es un presidente fuerte y no le interesa romper del todo las relaciones. El Partido Social Cristiano lo propio, construye lo propio. Quizás con la llegada del ministro de la Gasca esto va a fluir de mejor forma. Mala relación también con la vicepresidenta Abad, evidentemente. Ha tenido una mala relación en términos de comunicación. Pero yo creo que, insisto, es un presidente que ha aprendido a tensionar con quien se tiene que tensionar y a poner los límites de la tensión. Que si no le ama a la gente o a algunos sectores le teman, pero que no le odien. Porque cuando a un jefe de Estado, a un líder político, la gente le odia, las consecuencias son nefastas. Y en el Ecuador tenemos un ejemplo muy clásico de eso. ¿De qué depende que sea reelegido? ¿De la luz? De la luz, en parte. Viene diciembre, van a haber muchas dádivas. El presidente cuenta con el aparato estatal y ahí tienes un espacio enorme para generar intercambio de votos por favores. Va a depender en alguna medida también de la candidatura de Luisa González, aunque yo creo que mucho menos. Fundamentalmente depende de él, de lo que vaya a comunicar, cómo pueda comunicar e, insisto, cómo vaya a manejar el aparato estatal al servicio de un proceso electoral. Algo que iba a pasar con Noboa o con cualquiera que hubiera ganado para este periodo de transición. La gente entiende que no es culpa de él, el tema de los apagones. También pueden entender que la gestión no ha sido de lo mejor por el tema de la luz. Una parte entiende de esa forma, otra parte es cercana al presidente Noboa, le apoya, y otra parte que yo creo que no es menor, no tiene por quién más votar. Es un grupo de gente que dice, no voy a votar jamás por la Revolución Ciudadana y no tengo un tercero. Hay dos candidatos, porque el tercero es el señor Issa, con 2 puntos porcentuales, a 20 y pico de diferencia. Entonces, en esa disyuntiva, tengo que votar por Noboa. Quizás no es lo mejor, no es lo que más quiero, pero es mi opción respecto a la candidatura de Luisa González. Me parece que un porcentaje importante va a terminar o está en un razonamiento de ese tipo. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Un placer.